Mi nombre es Cayetana Ferrer, tengo 32 años y soy diseñadora gráfica freelance en Granada. Durante años, me dediqué en cuerpo y alma a mi trabajo, construyendo mi carrera mientras ayudaba discretamente a mi familia a mantener su panadería en Córdoba. Siempre esperé que se dieran cuenta y apreciaran mis sacrificios silenciosos, pero nunca supieron que era yo, y esa invisibilidad siempre me dolía en el pecho. El mes pasado conduje a Córdoba para una cena familiar, esperando un reencuentro cálido, con la esperanza de que tal vez esta vez, finalmente, me vieran. En cambio, el ambiente se volvió frío en el momento en que me senté. La voz de mi madre interrumpió la charla. Solo enviaste 50 euros. Tu hermano envía 5.000 euros cada mes. El rostro de mi padre se endureció, asintiendo con la cabeza. Me quedé helada, con el tenedor suspendido sobre mi plato. 5.000. Ese era mi dinero, ahorrado con tanto esfuerzo de proyectos de diseño nocturnos. Intenté hablar, con la voz temblorosa. En realidad soy yo, pero los ojos de mi madre brillaron con furia. Deja de atribuirte su mérito. Mi hermano se quedó sentado en silencio, dejando que la mentira creciera. Lo miré fijamente, esperando la verdad, pero él no quiso mirarme a los ojos. Mi corazón se hundió. La habitación se cerraba a mi alrededor, y una oleada de decepción y profundo dolor me invadió. Un mes después, descubrí algo que lo cambió todo, algo que me hizo cuestionar todo lo que había dado, y finalmente me obligó a enfrentar la verdad. ¿Alguna vez te han culpado por algo que no hiciste mientras otra persona se llevaba el crédito? ¿Cómo te hizo sentir? Comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría escuchar vuestras experiencias y pensamientos. Crecer en Córdoba no fue fácil. Nuestra pequeña ciudad, con sus calles tranquilas y su comunidad unida, se sentía como un escenario donde mi hermano mayor, Bernardo, siempre acaparaba el protagonismo. Tenía 8 años cuando lo noté por primera vez. Pasaba horas dibujando en mi habitación, transformando páginas en blanco en mundos coloridos, dragones, bosques, cualquier cosa para escapar. Mi madre, Isabel, miraba mis dibujos, asentía y decía: «Qué bonito, Cayetana», antes de volverse al último boletín de notas de Bernardo. «Todos sobresalientes de nuevo», decía con una sonrisa radiante, colgando sus notas en la nevera como un trofeo. Mi padre, Manuel, le daba una palmada en el hombro, sonriendo. «Ese es mi chico». Mis bocetos se quedaban en mi cuaderno, sin ser tocados. A los 12 años, puse todo mi empeño en una feria de arte escolar. Diseñé un cartel para el Festival de Primavera, una mezcla vibrante de flores y estrellas, cada trazo deliberado. Me quedé hasta tarde perfeccionándolo, con los dedos manchados de tinta. Cuando gané el primer premio, mi pecho se hinchó de orgullo. Corrí a casa, sujetando la cinta azul, ansiosa por mostrárselo a mamá y papá. Pero esa noche, estaban ocupados planeando una barbacoa para el proyecto de emprendimiento de secundaria de Bernardo. Él había vendido cromos de béisbol viejos a sus compañeros, ganando unos pocos euros, y ellos actuaron como si hubiera construido un imperio empresarial. «Estamos muy orgullosos», dijo mamá, sirviendo platos para su fiesta. Mi cinta se quedó en la encimera de la cocina, desapercibida. La deslicé en mi cajón, el entusiasmo desvaneciéndose. Bernardo no era solo el niño de oro. Sabía cómo mantener el protagonismo. Se pavoneaba por la casa, alardeando de su último plan, vendiendo bocadillos en la escuela o cambiando cómics por dinero. Mamá y papá colgaban de cada una de sus palabras, sus ojos brillando de admiración. Intentaba compartir mis propias victorias, como cuando mi profesora elogió mi boceto para la obra de teatro escolar. «¡Qué mono!», decía papá, distraído, antes de preguntarle a Bernardo por su próximo gran plan. Aprendí a mantener mis victorias en silencio, guardándolas como secretos. La escuela era mi escape, pero incluso allí, la sombra de Bernardo se cernía. A los 15 años, me uní al club de arte, pasando las tardes con carboncillo y lienzo. Descargué mi frustración en un diseño para el concurso de arte del condado, un concepto de mural para la biblioteca municipal, todo líneas audaces y colores vivos. Llevó semanas, cada detalle, una parte de mí. Cuando lo presenté,
Mi profesora lo calificó de excepcional. Me permití la esperanza, imaginando a mamá y papá finalmente viéndome. Llegué a las finales, una de las 3 estudiantes elegidas para presentar en una asamblea escolar. Practiqué mi discurso, los nervios zumbando, imaginando sus caras orgullosas. La noche antes de la presentación, escuché a Bernardo hablando por teléfono con su amigo, el mural de Cayetana. Probablemente lo copió de alguna revista, dijo riendo. Mi estómago se retorció. Quería irrumpir, exigirle por qué diría eso, pero me quedé helada, con la voz atascada. Por la mañana, los susurros se extendieron por los pasillos de la escuela. Compañeros de clase que conocía desde hacía años me lanzaban miradas de reojo. ¿De verdad lo dibujaste tú?, preguntó una con tono cortante. Otra, a la que había llamado amiga, murmuró. Oí que lo calcó. Mi cara ardió mientras estaba en el escenario, presentando ante una sala de caras escépticas. Los jueces aún me dieron el segundo lugar, pero la victoria se sintió vacía. Vi a Bernardo entre la multitud, sonriendo con suficiencia, y supe que él había iniciado el rumor. Después de la asamblea, lo confronté en casa. ¿Por qué dijiste que lo copié?, le pregunté, con la voz temblorosa. Se encogió de hombros, apoyándose en la encimera. Solo una broma, Cayetana. No seas tan sensible. Mamá lo escuchó, pero le restó importancia. No lo dijo con mala intención, dijo, revolviendo una olla de sopa. Papá ni siquiera levantó la vista de su periódico. Me quedé allí, invisible, mi dolor ignorado. Esa noche, arranqué el boceto del mural de mi portafolio, metiéndolo en una caja debajo de mi cama. El arte se convirtió en mi refugio. Me encerraba en mi habitación, dibujando hasta altas horas de la noche, mi lápiz rasgando el papel. Comencé un diario, volcando pensamientos que no podía decir en voz alta. Cómo los elogios de mamá a Bernardo se sentían como un cuchillo. Cómo el silencio de papá dolía más que las palabras. Escribí sobre el mural, el rumor, la forma en que los ojos de mis compañeros de clase cambiaban cuando me miraban. Cada página era una liberación, una forma de aferrarme a mí misma cuando nadie más parecía darse cuenta. A los 16 años descubrí el diseño gráfico. Mi profesora de arte, la señorita Carmen, me prestó un viejo portátil con Photoshop. Pasé horas aprendiendo capas, filtros y fuentes, convirtiendo mis bocetos en piezas digitales. Se sentía como magia, control sobre algo cuando todo lo demás se me escapaba. Diseñé logotipos para clubes escolares, carteles para recaudaciones de fondos, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente concentrada. La señorita Carmen notó mi trabajo y me entregó un folleto para un taller de diseño de verano en Granada. «Tienes talento, Cayetana», dijo, su voz firme. Fue la primera vez que un adulto me vio, realmente me vio, y me aferré a esas palabras. Sin embargo, en casa, nada cambió. El último proyecto de Bernardo, la venta de camisetas personalizadas en línea, tenía a mamá y papá entusiasmados. «Llegará lejos», dijo papá durante la cena, pasándole el puré de patatas a Bernardo. Mencioné el taller de diseño, esperando una chispa de interés. «Qué bonito», dijo mamá, con los ojos puestos en Bernardo. «¿Les has contado lo de tu nuevo cliente?», le preguntó a él. Me tragué mi decepción, retirándome a mi habitación para dibujar. Mi último año, participé en otro concurso, un desafío de diseño a nivel de toda la comunidad para una organización benéfica local. Pasé semanas en un cartel, un diseño limpio con tipografía audaz, cada píxel perfecto. No se lo dije a mamá ni a papá, sabiendo que apenas reaccionarían. Cuando gané, la organización benéfica me envió un certificado y un pequeño premio en metálico. Los escondí en mi diario, no queriendo que otra barbacoa para Bernardo lo eclipsara. Empecé a soñar con la universidad, con dejar Córdoba, con un lugar donde mi trabajo pudiera importar. Bernardo, mientras tanto, siguió construyendo su imagen. Hablaba de invertir las ganancias de sus camisetas, usando palabras como portafolio y rendimientos. Mamá y papá lo engullían, planeando una fiesta de graduación para él como si ya hubiera llegado a lo grande. También me gradué, con honores y una beca para la Universidad de Sevilla, pero mi ceremonia se sintió como algo secundario.
Celebraremos a los dos, dijo mamá. Pero la fiesta fue todo sobre el brillante futuro de Bernardo. Me quedé en el patio trasero, viéndolos brindar por él, mi certificado guardado en mi bolso. Esos años me formaron más de lo que imaginaba. Las constantes comparaciones, los rumores, la forma en que mis victorias fueron ignoradas, todo ello construyó una tranquila determinación. Me prometí a mí misma que demostraría mi valía, no a ellos, sino a mí. La universidad fue mi nuevo comienzo. Me matriculé en la Universidad de Sevilla, especializándome en diseño gráfico, decidida a forjar un camino donde mi trabajo pudiera hablar por sí mismo. El campus de Sevilla bullía de energía, estudiantes corriendo a clases, profesores desafiándonos a pensar en grande. Me lancé a cada proyecto, desde maquetas de marcas hasta ilustraciones digitales, cada uno una oportunidad para demostrar que era más que la hija ignorada de Córdoba. Pero la libertad tenía un precio. La matrícula, los libros de texto y el alquiler se acumulaban rápidamente, y mi beca solo cubría una parte. Me negué a pedir ayuda a mamá o papá, sabiendo que desviarían la conversación hacia el último plan de inversión de Bernardo. Para llegar a fin de mes hice malabarismos con 2 trabajos. De día, trabajaba como diseñadora gráfica autónoma, aceptando pequeños encargos, logotipos para startups locales, folletos para eventos universitarios. La paga era modesta, unos pocos cientos por proyecto, pero mantenía mi portátil funcionando. Por la noche servía mesas en una cafetería de Sevilla, sirviendo lates a estudiantes y profesores estresados. Mis turnos terminaban tarde, con los pies doloridos, pero me arrastraba a mi residencia para terminar los trabajos. Dormir era un lujo que no podía permitirme. Cada euro que ganaba estaba presupuestado: matrícula, alquiler, comestibles, y a partir de mi segundo año, un sacrificio mayor del que nunca hablé con nadie. Cuando tenía 20 años, recibí una llamada de mamá. La panadería familiar de Córdoba estaba pasando apuros. El propietario había subido el alquiler a 5.000 euros al mes y se estaban atrasando. ¿Tu hermano está ayudando?, dijo mamá, con la voz llena de orgullo. Está enviando dinero de sus inversiones. Sabía que el éxito de Bernardo era inestable. Se había jactado de operaciones bursátiles arriesgadas que sonaban más a apuestas. No confiaba en que cumpliera, pero no podía permitir que la panadería fracasara. Era el sustento de mamá y papá, el corazón del legado de nuestra familia. Así que empecé a transferir 5.000 euros cada mes a la cuenta conjunta de la familia, la que usaban para los gastos de la panadería. Configuré los pagos a través de mi aplicación bancaria, anónimos, sin nota adjunta. Supuse que Bernardo se llevaría el crédito, y así fue. Mamá me llamó una vez mencionando su generoso apoyo, y yo solo asentí, mordiéndome la lengua. No quería la pelea, no quería que me despreciaran de nuevo. Las transferencias pasaron factura. Recorté todo: ropa nueva, salir a comer, incluso el café. Mi lista de compras era arroz, frijoles y lo que estuviera en oferta. Me sentaba en mi habitación mirando el saldo de mi cuenta bancaria, preguntándome cómo lo estiraría un mes más. Pero seguí enviando el dinero mes tras mes porque pensé que les importaría, incluso si no sabían que era yo. Cada transferencia se sentía como una promesa silenciosa de mantener unida a nuestra familia, una promesa que me hice a mí misma cuando dejé Córdoba. En medio del ajetreo, encontré una mentora que lo cambió todo. Mi profesora, la doctora Elisa Navarro, impartía mi curso de diseño avanzado. Era perspicaz, con un don para detectar el potencial. Después de que entregué un proyecto de branding para una empresa ficticia, un logotipo elegante con tipografía audaz, me llamó aparte. «Esto es de calidad profesional, Cayetana», dijo, con la mirada fija. «Deberías mostrarlo a un público más amplio». Sus palabras me golpearon con fuerza, un recordatorio de lo que podía ser. La doctora Navarro me animó a participar en una exposición de diseño regional en Granada, una muestra competitiva para jóvenes artistas. Dudé. Mi horario era brutal, pero ella insistió, ofreciéndose a escribir una recomendación. Pasé semanas preparando mi portafolio, perfeccionando cada pieza.
Elegí una serie de carteles que diseñé para una organización benéfica del campus, cada uno mezclando colores vibrantes con líneas limpias. El trabajo era mío, de nadie más, y puse todo mi corazón en él. La doctora Navarro revisó mi presentación, sugiriendo ajustes para que destacara. Cuando me aceptaron en la exposición, sentí una chispa de orgullo que no había conocido desde la secundaria. El evento se celebró en una elegante galería de Granada, con profesionales y estudiantes deambulando, criticando el trabajo. Mis carteles llamaron la atención. Un empresario local incluso me pidió mi tarjeta. Por primera vez me sentí vista, no como la hermana de Bernardo, sino como Cayetana, la diseñadora. Llamé a mamá para compartir la noticia, esperando que le importara. «¡Qué bonito!», dijo, con la voz distraída. «¿Has oído que tu hermano acaba de cerrar un gran negocio?», le preguntó. Me tragué el escozor, forzando una sonrisa. «Sí, eso es genial», respondí, colgando. No le conté lo de los pagos de la panadería. No mencioné la exposición de nuevo. La doctora Navarro notó mi cambio de humor durante nuestra siguiente clase. «No necesitas su validación», me dijo, su tono firme pero amable. «Tu trabajo habla por sí mismo». Me aferré a eso, dejando que me impulsara a través de las noches y las cuentas bancarias vacías. En el último año estaba agotada pero motivada. Me gradué con honores, mi portafolio más fuerte que nunca. Los pagos de la panadería continuaban, consumiendo la mayor parte de mis ingresos como freelance. Me dije a mí misma que valía la pena, que estaba ayudando a mamá y papá, incluso si ellos pensaban que era Bernardo. Pero una duda silenciosa comenzó a crecer. ¿Por qué seguía intentando demostrar mi valía a una familia que no me veía? Esa duda me siguió mientras dejaba Sevilla, lista para construir mi propia vida. Granada se convirtió en mi hogar. Después de graduarme, me instalé en un pequeño apartamento en la ciudad, decidida a construir una carrera como diseñadora gráfica freelance. La vibrante escena artística de Granada, con sus galerías y startups, se sentía como el lugar perfecto para empezar de nuevo. Pasaba mis días presentándome a clientes, pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro, incluso una cervecería local que necesitaba un logotipo audaz. Mi portafolio creció, y también mi reputación. A mis 20 años, estaba consiguiendo contratos más grandes, diseñando sitios web y campañas de marca que pagaban miles. Cada proyecto era un paso para demostrar que podía valerme por mí misma, ya no la chica eclipsada de Córdoba. Pero los pagos de la panadería nunca se detuvieron. Cada mes transfería 5.000 euros a la cuenta conjunta de la familia, tal como lo había hecho en la universidad. La panadería seguía pasando apuros, costos crecientes, menos clientes, y no podía permitir que mamá y papá la perdieran. Configuré las transferencias para que fueran automáticas, cableadas desde mi cuenta sin nombre adjunto. Mamá llamaba ocasionalmente, siempre mencionando cómo las inversiones de Bernardo mantenían a flote la panadería. «Le va tan bien», decía, su voz cálida de orgullo. Yo murmuraba mi acuerdo, con el estómago revuelto. Nunca la corregí, nunca le dije que era mi dinero. Una parte de mí todavía esperaba que vieran mi valía sin que yo tuviera que explicárselo. Las llamadas telefónicas con mamá y papá se volvieron predecibles. Compartía novedades sobre mi último proyecto, un sitio web elegante para una cafetería de Granada, o una serie de carteles para un festival de música. «¡Qué bonito!», decía mamá, con tono plano, antes de lanzarse a una historia sobre Bernardo. «Está trabajando en un gran negocio en Barcelona». Se deshacía en elogios. «Oh, está invirtiendo en alguna startup». Papá no era diferente. Una vez mencioné un premio de diseño local que había ganado, esperando una reacción. «Buen trabajo», dijo, distraído. «¿Te dijo tu hermano lo de su nuevo cliente?». Colgaba el teléfono, la familiar punzada instalándose. Sus palabras evocaban Córdoba, donde mis victorias siempre eran algo secundario. Mi mejor amiga, Jimena Ruiz, se convirtió en mi ancla. Nos conocimos en un evento de networking en Granada un año después de mudarme. Jimena, una estratega de marketing con un ingenio agudo y una sonrisa cálida, entendía el ajetreo de construir una carrera.
Íbamos a tomar café a una tienda del centro, intercambiando historias sobre clientes exigentes y plazos nocturnos. Era la única persona con la que podía ser honesta, la única que escuchaba cuando me desahogaba sobre mi familia. Jimena sabía lo de los pagos de la panadería, no los detalles, pero lo suficiente como para saber que llevaba una carga pesada. «Estás haciendo demasiado por ellos», decía, sacudiendo la cabeza. Yo me encogía de hombros, restándole importancia. Era más fácil seguir enviando el dinero que enfrentar la verdad. Una noche, tomando algo en un bar de Granada, Jimena soltó una bomba. Estábamos poniéndonos al día, con el zumbido de la conversación a nuestro alrededor, cuando se inclinó, con la voz baja. «Me encontré con un viejo amigo universitario de tu hermano», dijo, con los ojos serios. «Dice que Bernardo ha estado mintiendo sobre su éxito. Nada de grandes negocios, nada de inversiones, solo mucha charla y algunos malos préstamos». Me quedé helada, con el vaso a mitad de camino de mis labios. «¿Qué quieres decir?», pregunté, mi mente acelerada. Jimena explicó. El imperio financiero de Bernardo era una farsa. Había pedido muchos préstamos, perdido dinero en operaciones arriesgadas y apenas estaba sobreviviendo. «Ha estado diciendo a todo el mundo que es un pez gordo», dijo, «pero es todo humo y espejos». Sus palabras golpearon como un puñetazo. Había pasado años enviando 5.000 euros al mes, pensando que estaba salvando la panadería mientras Bernardo se llevaba el crédito. ¿Era posible que no estuviera contribuyendo en absoluto? Pensé en las llamadas de mamá, sus interminables elogios por su generosidad. Mis manos se apretaron debajo de la mesa. «Necesito verificar algo», le dije a Jimena con la voz tensa. Esa noche, inicié sesión en mi cuenta bancaria, desplazándome por años de transferencias a la cuenta conjunta. Cada mes, 5.000 euros directamente de mis ahorros. Intenté recordar si Bernardo había mencionado alguna vez detalles específicos sobre su ayuda, pero todo lo que podía imaginar era su confianza engreída durante las llamadas familiares. Llamé a mamá al día siguiente, tanteando el terreno. «¿Cómo va la panadería?», pregunté, manteniendo mi tono casual. «Oh, lo estamos llevando», dijo ella. «Tu hermano ha sido un salvavidas, enviando dinero cada mes». Mi corazón se hundió. Quería preguntar más, exigir detalles, pero me detuve. Si le decía la verdad, ¿me creería? Colgué el teléfono, la duda royéndome. La revelación de Jimena había abierto algo, una pregunta que no podía ignorar. ¿Era yo la única que mantenía viva la panadería mientras Bernardo se hacía el héroe? La duda se hizo más pesada, empujándome hacia una confrontación que había evitado durante años. Conduje a Córdoba para cenar. Era un viaje raro de vuelta a casa. El tipo de viaje que mamá insistía en hacer, diciendo que necesitábamos mantenernos conectados. Entré en el camino de entrada de su acogedora casa, la misma en la que había crecido, preparándome para lo habitual. La mesa estaba puesta con los platos favoritos de mamá: pollo asado, puré de patatas, judías verdes, humeantes en un bol. Papá estaba sentado en la cabecera, bebiendo café, mientras Bernardo holgazaneaba frente a mí, navegando por su teléfono. El aire se sentía pesado, como si todos estuviéramos interpretando papeles en un guión que conocíamos demasiado bien. La cena comenzó en silencio. Mamá pasó las patatas, preguntando por mi trabajo en Granada. Mencioné un proyecto reciente, una campaña de marca para una librería local, esperando iniciar una conversación real. «Qué bonito», dijo, sus ojos ya desviándose hacia Bernardo. «Tu hermano ha estado muy ocupado con sus inversiones», añadió, sonriéndole. «Está manteniendo la panadería fuerte». Papá asintió, levantando su taza. «Siempre supe que llegarías lejos, hijo». Bernardo esbozó una sonrisa, sin levantar la vista de su teléfono. Mi mandíbula se apretó, pero seguí comiendo, tratando de mantener la calma. Entonces el tono de mamá cambió. Dejó el tenedor, con la mirada fija en mí. «Cayetana, ¿por qué no has ayudado más?», preguntó, su voz aguda. «Solo enviaste 50 euros el mes pasado». «¿50? Tu hermano envía 5.000 euros cada mes para mantener a flote la panadería». Mi tenedor se detuvo en el aire. «50.
Había enviado un pequeño regalo por su aniversario, pero los 5,000, ese era mi dinero, transferido cada mes durante años. Mi corazón latía con fuerza mientras dejaba el tenedor, el tintineo fuerte en el silencio. Mamá, eso no es cierto, dije, con la voz firme pero tensa. He estado enviando 5,000 euros cada mes para el alquiler de la panadería. Soy yo, no él. Las palabras quedaron en el aire, más pesadas de lo que esperaba. Los ojos de mamá se entrecerraron y la frente de papá se frunció. Bernardo finalmente levantó la vista, con el rostro inexpresivo, pero no dijo una palabra. Esperé, esperando que lo admitiera, que aclarara las cosas, pero él simplemente se recostó, cruzándose de brazos. «Cayetana, no empieces con esto», espetó mamá, su voz subiendo. «Te estás atribuyendo el mérito del trabajo duro de tu hermano. Eso es bajo, incluso para ti». Papá negó con la cabeza, su decepción clara. «¿Por qué mentiría sobre algo así?», dijo, su tono pesado de reproche. Mi pecho se apretó. La habitación se encogía a mi alrededor. Me volví hacia Bernardo, buscando un atisbo de honestidad. «Diles», dije, mi voz quebrándose. «Sabes que soy yo». Él me miró a los ojos por una fracción de segundo. Luego desvió la mirada, volviendo a coger su teléfono. Su silencio era más ruidoso que cualquier palabra. Aparté mi silla, mis manos temblorosas. He estado enviando ese dinero durante años. Dije más fuerte ahora, la verdad derramándose, de mis ahorros, mis proyectos, mis noches. Noel. Yo. Mamá se burló, cruzándose de brazos. «Para, Cayetana, te estás avergonzando a ti misma», dijo, sus palabras calando hondo. Papá solo miraba su plato, reacio a participar. Miré a Bernardo una última vez, esperando que hablara, que se hiciera cargo. No lo hizo, simplemente tecleó en su pantalla como si yo ni siquiera estuviera allí. Algo se rompió dentro de mí. Durante años, había enviado ese dinero, pensando que nos mantendría unidos, creyendo que podría hacer que me vieran, pero no lo hicieron. Nunca lo harían. «Se acabó», dije, mi voz baja pero firme. «No enviaré ni un céntimo más». Los ojos de mamá se abrieron, pero antes de que pudiera responder, me puse de pie, cogiendo mi abrigo. «Cayetana, siéntate», dijo papá con tono brusco, pero yo ya me dirigía hacia la puerta. Bernardo permaneció en silencio, su rostro ilegible, como si mis palabras fueran solo ruido. Salí, el frío aire de Córdoba golpeando mi cara. Las llaves de mi coche temblaban en mi mano mientras subía, el peso de sus palabras. Mentirosa, ruin, vergonzosa, instalándose en mi pecho. Había pasado una década sacrificándome por una familia que no me creía, que eligió las mentiras de Bernardo antes que mi verdad. Mientras conducía de regreso a Granada, la decisión se sintió definitiva. No más pagos, no más esperanzas de que me vieran. Había sido invisible el tiempo suficiente. Pasaron 6 meses en silencio. Me quedé en Granada, concentrándome en mi trabajo de diseño, dejando que el escozor de esa última cena se desvaneciera. Mi teléfono rara vez sonaba, ni llamadas de mamá ni mensajes de papá. Había dejado de revisar la cuenta conjunta de la familia, aquella en la que había vertido mis ahorros durante años. Pero las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño como Córdoba. Y una mañana, Jimena me envió un mensaje que me dejó helada. La panadería familiar, el corazón de la vida de mis padres, había cerrado sus puertas para siempre. El propietario los había desalojado, el alquiler impagado durante meses. Miré mi teléfono, las palabras borrosas. Había dejado de enviar dinero, y la panadería no podía sobrevivir sin él. Jimena me llamó esa tarde, su voz cargada de preocupación. «Conduje por Córdoba ayer», dijo. «Las ventanas de la panadería están tapiadas. Hay un cartel de «Se alquila» delante». Me senté en mi sofá, agarrando una taza de té, tratando de procesarlo. El lugar donde mamá amasaba la masa al amanecer, donde papá cuadraba las cuentas hasta tarde, se había ido. Le pregunté a Jimena si había oído algo sobre Bernardo. Ella dudó y luego dijo: «Está en problemas, Cayetana, grandes problemas». Había hablado con un amigo en común que trabajaba en un banco de Barcelona. Las supuestas inversiones de Bernardo se habían desmoronado. Había pedido préstamos,
decenas de miles de euros, persiguiendo empresas arriesgadas que fracasaban una tras otra. Los acreedores le rodeaban, y él estaba esquivando llamadas, su imperio financiero nada más que un castillo de naipes. No debería haberme sorprendido, pero aún así me golpeó con fuerza. Todos esos años, mamá y papá habían cantado sus alabanzas, creyendo que era su salvador. Pensé en sus voces, tan seguras de su éxito, tan rápidas en descartarme. Una parte de mí quería llamarlos para preguntar qué había pasado, pero no pude obligarme a hacerlo. En cambio, conduje a Córdoba una semana después, necesitando ver la panadería por mí misma. El escaparate estaba sin vida, las luces antes cálidas, oscuras, el letrero descolorido. Me quedé en la acera, los recuerdos de las entregas de la infancia y la risa de mamá inundándome. No era solo un negocio, era su sueño, y ahora se había acabado. Cuando regresé a Granada, Jimena me invitó a su casa. Había estado investigando, decidida a arreglar las cosas. Tomando café en su apartamento, deslizó una carpeta sobre la mesa. «Conseguí esto de una amiga de tu banco», dijo, su tono firme. Dentro había impresiones de mis extractos bancarios, cada transferencia de 5.000 euros meticulosamente resaltada, que se remontaba a años. «Tú enviaste ese dinero, Cayetana, no Bernardo. Esto lo demuestra». Pasé las páginas, cada una un registro de mi sacrificio silencioso. Se me apretó la garganta. Sabía la verdad, pero verla en blanco y negro la hacía real. Jimena me instó a mostrarle los extractos a mamá y papá. «Necesitan saber», dijo, con los ojos fieros. Contra mi mejor juicio, accedí. Envié la carpeta a su casa junto con una breve nota. «Esta es la verdad. Yo envié el dinero. No esperaba una disculpa, pero esperaba algo, reconocimiento tal vez, o un indicio de arrepentimiento». Pasaron semanas sin respuesta. Luego mamá llamó, su voz fría. «Cayetana, ¿por qué estás haciendo esto?», preguntó. «Bernardo ya está pasando por bastante. No necesita que te inventes cosas». Agarré el teléfono, mi corazón hundiéndose. «No es inventado», dije, con la voz temblorosa. «Revisa los extractos». Suspiró, impaciente. «Sabemos que estás celosa de él. Simplemente par Amber». Papá ni siquiera se molestó en llamar. Colgué, atónita. Habían visto la prueba. Fechas, cantidades, mi número de cuenta, y aún así eligieron creer a Bernardo. Jimena estaba furiosa cuando se lo conté. «Están ciegos», dijo golpeando su taza. «No les debes nada». Tenía razón, pero no alivió el dolor. Había pasado años tratando de mantener unida a mi familia, solo para ser llamada mentirosa, una hermana celosa. El peso de su incredulidad era más pesado que cualquier deuda. Esa noche tomé una decisión. Bloqueé el número de mamá, luego el de papá, luego el de Bernardo. Borré sus correos electrónicos. Dejé de seguir sus escasas redes sociales. La decisión no fue dramática, fue silenciosa, deliberada, como apagar una luz. No los odiaba, simplemente había terminado. Jimena me apoyó, ofreciéndose a guardar los extractos bancarios en caso de que alguna vez los necesitara. «Eres libre ahora», dijo, apretando mi mano. Asentí, pero la libertad se sentía vacía. Más tarde me enteré, a través de un amigo de Córdoba, de que mamá y papá se habían mudado a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. La casa en la que habían vivido durante décadas fue vendida para cubrir deudas, sus vidas reducidas para adaptarse a una nueva realidad. Bernardo se había ido a Barcelona, persiguiendo otra oportunidad, todavía esquivando a sus acreedores. No me puse en contacto, no necesitaba hacerlo. Mi vida en Granada, mis clientes, mis proyectos, mi pequeño círculo de amigos era suficiente. La panadería se había ido, y también mi necesidad de demostrar mi valía a una familia que no me escuchaba. El silencio era doloroso, pero era mío, y elegí vivir en él. Elegí reconstruirme. Me lancé a mi trabajo, asumiendo proyectos que llevaron mi creatividad a nuevas alturas. Un teatro local necesitaba una renovación completa de la marca, carteles, programas, un sitio web. Pasé semanas dibujando, ajustando diseños hasta que cobraron vida.
El proceso me dio estabilidad, recordándome quién era fuera de la sombra de mi familia. Mi apartamento, que antes era solo un lugar para dormir, se convirtió en un santuario lleno de bocetos, plantas y música suave que ahogaba el silencio. Una tarde, recibí un correo electrónico de la doctora Elisa Navarro, mi antigua profesora de la universidad. Había oído hablar de mi trabajo reciente a través de un cliente en común y quería colaborar en un proyecto de arte comunitario, una serie de murales para el centro de Granada. La conocí en una pequeña cafetería, su cálida sonrisa inalterada desde hacía años. «Has desarrollado tu talento», dijo, con los ojos fijos, «pero pareces más ligera ahora». Sonreí, sin saber cómo explicar el peso que había soltado. Pasamos horas planeando los murales, mezclando mi estilo gráfico con las contribuciones de artistas locales. La doctora Navarro se convirtió en algo más que una mentora, fue una guía, ayudándome a ver mi valía a través de mi trabajo, no a través de la aprobación de los demás. A través del proyecto, conocí a un fotógrafo, Efrén Castro, cuya tranquila confianza captó mi atención. Nos cruzamos en una galería donde mis diseños se exhibían junto a sus imágenes crudas y hermosas de los paisajes de Extremadura. Efrén tenía una forma de ver detalles que otros pasaban por alto, como la forma en que la luz incidía en un arroyo congelado o la textura de un ladrillo viejo. «Tu trabajo se siente honesto», me dijo, estudiando uno de mis carteles. Me reí, sorprendida. «El tuyo también», dije, y entablamos una conversación fácil. Las citas para tomar café se convirtieron en largos paseos, luego en cenas en su apartamento. Efrén escuchaba cuando compartía partes de mi pasado, no los detalles, sino los sentimientos. No me presionó, simplemente ofreció una presencia constante, algo que no me había dado cuenta de que necesitaba. Jimena siguió siendo mi roca. Nos reuníamos para el brunch. Su risa llenaba los huecos de mis días más tranquilos. Me bromeaba sobre Efrén, diciendo que finalmente estaba dejando entrar a alguien, pero también me preguntaba cómo me sentía después de cortar los lazos. Le dije la verdad. Dolió, pero era necesario. «Tú no eres responsable de ellos», dijo una mañana, revolviendo su café. «Nunca lo fuiste». Sus palabras quedaron grabadas, haciendo eco de lo que empezaba a creer. Había pasado años tratando de arreglar a mi familia, pero no podía cambiar sus elecciones, solo las mías. Mi carrera floreció. Conseguí un contrato con una revista regional, diseñando portadas que combinaban tipografía audaz con imágenes vibrantes. Los clientes comenzaron a buscarme. Mi bandeja de entrada se llenaba de solicitudes. Contraté a una asistente para gestionar la carga de trabajo, un pequeño paso que se sintió como un gran salto. Cada proyecto era una oportunidad para crear algo nuevo, para construir una vida que fuera solo mía. Dejé de buscar mensajes de mamá o papá. Dejé de preguntarme si Bernardo alguna vez se haría cargo. Su ausencia era un dolor sordo, pero ya no me definía. Establecer límites se convirtió en mi revolución silenciosa. Aprendí a decir no a los clientes que exigían demasiado, a los recuerdos que me arrastraban hacia atrás. Dejé de explicarme a las personas que no escuchaban. La doctora Navarro notó el cambio durante una de nuestras reuniones. «Ya no cargas con su peso», dijo, su voz suave pero segura. Asentí, dándome cuenta de que tenía razón. Había pasado tanto tiempo tratando de demostrar mi valía a mi familia, a mí misma. Pero la valía no era algo que ganar, era algo que ya tenía. Efrén me enseñó a bajar el